Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos de las últimas maniobras de Netanyahu, que reemplazó al ministro de Defensa y desde su oficina se filtraron documentos secretos manipulados a prensa extranjera, de las consecuencias que tendrá para Oriente Medio la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y de la polémica desatada por las palabras del editor del periódico Haaretz, que catalogó de luchadores por la libertad a milicianos armados palestinos. Shalom Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Ofer. Pues hoy nos hemos despertado con las imágenes de Ámsterdam. Sí, consternados, ¿no? Esto no entra en el guión, pero lo acabamos de recibir ahora mismo y evidentemente se merece un comentario y una denuncia y nuestra mayor repulsa, ¿no? Estas imágenes que veíamos, Paul, de una cacería, un linchamiento a decenas de seguidores del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv por las calles de Ámsterdam. Anoche Maccabi jugó un partido de Champions o Europa League, no sé qué competición, contra el Ajax de Ámsterdam. Y bien, aparentemente sí que han circulado imágenes que antes del partido, pues hooligans, ¿no? Los más radicales de Maccabi salieron cantando consignas racistas y antipalestinas y lo que sea, pero lo que vimos a posterior, esta cacería indiscriminada de israelíes o judíos por las calles de Ámsterdam, la verdad que... Claro, o sea, esto se puede atribuir, y la gente lo está de hecho atribuyendo a hooliganismo y el ambiente de masculinidad tóxica que impera en el fútbol, pero por otro lado no podemos desligarlo del último año de incidentes antisemitas y ataques a judíos e israelíes en suelo europeo y también americano, eh, con la menor excusa. O sea, hemos llegado a un punto en el que después de un año de solamente poner el foco mediático en Palestina y solamente hablar de Palestina cuando hay otras guerras y conflictos y vulneraciones de derechos humanos activos en el mundo, parece que cualquier excusa sea buena para pegar un puñetazo a un israelí, por así Bueno, un decirlo. puñetazo, Paul. Hay casos de acuchillamientos. He Mm. visto gente tirándose al río para salvar el pellejo. No sé. Sí, es grave, es grave. Israel ha enviado aviones para repatriar a sus aficionados y a los heridos. O sea, es grave, el Ujú. asunto es grave. A mí, la verdad. Y Sí. fíjate, ¿no? Ahora lo ponía en el Twitter para alertar de la gravedad. Eso creo que son cosas que merecen tener repercusión y ya. Es que, lo que hablábamos ahora, ¿no? Cómo la gente prioriza o se limita a ver la realidad según sus prejuicios ideológicos previos, ¿no? Y es como, oh, ya estás manipulando porque no has hablado de las provocaciones de estos hooligans antes. Y es el ejemplo que te decía Paul antes de que grabáramos la charla, ¿no? Es como si ultras del Barça o me invento, ¿no? Van por Madrid cantando unos descerebrados, cantando puta España o lo que sea y por la noche se produce un linchamiento de ciudadanos catalanes o hinchas del Barça indiscriminadamente por las calles de Madrid. Creo que es todavía más grave porque aquí se agrega también el elemento nacional y religioso de que cualquier Claro, israelí o judío visiblemente identificable como tal podría haber sido víctima de esta cacería. sí. Por las Y imágenes que hemos visto, ese parece haber sido el caso. Claro, sí, sería como si en el Madrid realmente la gente fuera preguntando si eres catalán antes de pegarte, en vez de preguntar si eres del Barça, por poner, por seguir el justamente. ejemplo. Entonces, nuestra línea editorial en Alayam está clara, total repulsa por estos actos, alarma que debe haber, que debería haber, pero no la va a haber, y solidaridad, obviamente, con las víctimas de este ataque injustificable que esperemos que se tomen medidas, ¿no? Para que esto deje de ocurrir, porque a todos los que Uf, formamos parte de esto se nos encoge
el corazón al ver estas imágenes que van más allá del equipo de fútbol del que seas y de lo que hagan o griten unos descerebrados hooligans a los cuales no nos representan ni del Barça, ni del Español, que es mi equipo, ni del Maccabi, ni del Apoel, ni de nadie. Pero bueno, en definitiva, esto nos agarra antes de grabar este capítulo, merecía un comentario previo. Antes de entrar a los temas que nos ocupan hoy, el primero, Paul, evidentemente, ¿no? De estas maniobras, últimas maniobras de Netanyahu. Vamos a poner orden. El martes por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu formalizó el despido que todos daban por hecho, ¿no? El del ministro de Defensa Yoav Gallant. Alegó Bibi falta de confianza mutua, dice, en tiempos de guerra y así eliminó a la única figura de su gabinete que ponía a veces en duda la estrategia del gobierno en la guerra de múltiples frentes que afronta Israel. La cartera de defensa será ocupada ahora por Israel Katz, que hasta ahora ha sido el ministro de Exteriores, y Gideon Sa'ar, que ex del Likud y recientemente reincorporado a la coalición, este otro tiene tela también, asumirá la Cancillería de Exteriores. Días antes, además, se reveló que desde la oficina del primer ministro se manipularon documentos clasificados de inteligencia para evitar un acuerdo para la liberación de los rehenes. También se falsificaron minutas de reuniones estratégicas al inicio de la guerra. Ambas noticias tienen un denominador común, el interés del primer ministro de evitar resolver el conflicto y la evidencia de que antepone sus cálculos políticos personales al interés general de la nación. ¿Este es Claro. nuestro análisis, Paul, o son los hechos? A ver, bueno, bien visto. Eh, Son las dos cosas. A estas alturas ya nadie duda de que Netanyahu manipule la política para conseguir sus propios fines. O sea, llevamos más de... ¿Cuántos años llevan en el poder? 16. Ya nos lo conocemos. Y claro, el hecho de que el despido de Gallant llegue justo esta semana que, claro, ahora nos queda lejos, estamos a viernes, pero el lunes, martes, principios de semana, domingo, lunes, martes, la prensa israelí estaba a tope con el tema de las filtraciones. O sea, el sábado fue la policía al despacho del primer ministro a recoger evidencia, lo cual es la primera vez en la historia del Estado de Israel que ocurre. Es un hecho gravísimo que la policía vaya a requisar información del despacho del primer ministro. Entonces, esto es un asunto grave por varios motivos. Evidentemente, la falta de Acábalo. confianza, pero Explica sí. un poquito, ya que entramos primero al tema de las filtraciones, luego vamos a Galán, ya que lo hacemos así. Explica un Sí, poquito vamos cronológico, sí. qué es lo que se filtró, qué es lo que intentaba la persona. Te voy a Vale. dar un detalle también importante, que la persona a quien se acusa de filtrar estos documentos, que ahora me contarás, Paul, es un portavoz de la oficina del primer ministro que curiosamente es jaredí ultraortodoxo, procede del sector ultraortodoxo y es una figura un poco novedosa y controvertida porque es un joven, al parecer, con unas habilidades comunicativas destacables y procede de un sector que habitualmente no está metido en estos tejemanejes, es decir, portavocías, tener acceso a documentación sensible con temas de Ujú. inteligencia, de seguridad y tal. Lo digo porque es otro de esos contrastes y esos matices que a veces sorprenden, ¿no? Sí, hablamos de Tal Edelstein, ¿verdad? Sí, Si exactamente, recuerdo su nombre correctamente. Vale la pena mencionar que hay 5 sospechosos a estas alturas, 5 trabajadores del despacho del primer ministro que han sido detenidos por la policía y están siendo investigados. Y por temas de seguridad, de confidencialidad, no se ha revelado la identidad de ninguno, excepto Tal Edelstein. Es el único nombre que ha llegado a la prensa por motivos que sinceramente desconozco. no lo sé. Am,
Entonces no sabemos si esto es porque alguien quiere que sea, digamos, carne de cañón o la cabeza de turco, o si realmente es una información, la única información que ha conseguido obtener la prensa de estas investigaciones que se están llevando a cal y canto. Hay mucha seguridad en torno a lo que está ocurriendo. Veamos, el caso es que lo que se ha filtrado a la prensa son documentos robados de las fuerzas de defensa de Israel. O sea, estos son documentos elaborados por el ejército de Israel con información confidencial sobre la guerra. Incluye pues minutas de reuniones, esto sobre estrategia, pero también material obtenido digamos, investigaciones en Gaza. Y estos documentos no solo fueron robados del ejército, que ya de por sí es un crimen grave y un atentado contra la seguridad del Estado, sino que además fueron manipulados. Estos documentos, la información que contenían fue cambiada para que beneficiara políticamente a Netanyahu, o al menos esto es lo que se está interpretando, porque las nuevas informaciones, las que se filtraron a prensa, son estos documentos que uno ve y dice, vale, son documentos del ejército, pero tú los lees y refuerzan, digamos, las políticas de guerra que persigue concretamente Netanyahu. Dos ejemplos. Uno es que eh, estas filtraciones fueron a dos periódicos, concretamente el alemán Bild y el londinense Jewish Chronicle. Entonces, uno de estos periódicos publicó que un miembro capturado de Hamas había revelado en interrogaciones que Hamas planeaba llevarse a los rehenes a través de túneles en el corredor de Filadelfia. Esto es el corredor que separa la franja de Gaza de Egipto y por el cual pasan numerosos túneles de contrabando. Entonces, la ocupación militar del corredor de Filadelfia por parte del ejército israelí fue un objetivo concretamente que trajo Netanyahu a la mesa en contra de todas las recomendaciones el ejército en su momento. Entonces, claro, cuando sale esta filtración a la prensa y la prensa publica que jamás pretendía sacar rehenes a través del corredor de Filadelfia, ves que esto parece dar la razón al primer ministro en contra de el establishment de seguridad y él puede decir ellos van en mi contra, etcétera. Um, el otro ejemplo que se sabe es un documento obtenido supuestamente del ordenador de Sinwar. Esto es lo que se dijo en la filtración a prensa. Y según este documento, parecía describir que la política de Hamas en la guerra era que no tenían intención de terminarla, mantener la guerra activa con tal de generar presión interna en Israel contra Netanyahu. O sea, intentar bajar la moral de la población israelí hasta que fuercen un cambio de gobierno o algo por el estilo. En realidad, este documento, que se dijo que era de Sinwar, lo había escrito un rango menor, sin ninguna influencia, digamos, sobre la toma de decisiones dentro de Hamas. Ujú. Aquí surgen debates de fondo. A priori me surgen dos, ¿no? Uno, la legitimidad que tienen las filtraciones, que yo considero que en parte son legítimas en tanto de que la gente que las filtra o gente que las publica, periodistas, especialmente, sirven obviamente como modo de fiscalizar al poder, ¿no? A los gobernantes, ¿no? Y alertar de posibles abusos de poder en este caso. Pero en este caso concreto, me llama la atención que la oficina del primer ministro escoge a dos medios de comunicación internacionales, no israelíes, y eso tiene, según mi análisis, una finalidad clara, ¿no? Que es pasar este mensaje de puertas afuera, ¿no? Y tratar de buscar esta legitimidad de socios clave, en este caso, opinión pública en Alemania, Inglaterra, ¿no? Países con gobiernos a priori, bueno, favorables Sí, han dado apoyo a Israel en esta guerra, sí. Exactamente, ¿no? Pero bien, la verdad es que la gravedad de la estratagema, una vez más, al final.
todo con el mismo fin. Ahora también pasaremos al tema de Galán, ¿no? Pero todo con el mismo fin, ¿no? Jugar sucio para evitar mm, un acuerdo que derive en la liberación de los rehenes, por tanto, en un alto al fuego permanente, ¿no? Ostras, Sí, sí, sí. Lo que es, venimos es- diciendo, que el interés de Netanyahu es que esta guerra se alargue tanto como sea posible, le da amplio margen de maniobra para, para mantener su posición y protegerse, y también avanza los intereses de miembros clave de su coalición, como es la ultraderecha, que se están, pues, mm, volviendo más y más confiados en la posibilidad de retomar partes de o incluso la Franja de Gaza. Antes de entrar a los pormenores del otro subtema aquí, que es Gallant, ¿no? Y justo Ujú, agarrándote esto que mencionabas, escuchaba esta semana en el podcast semanal de Haaretz que el norte de Gaza, Jebalia, Betlajía, todo, está totalmente arrasado y fuentes comunicaban a los analistas que estaban hablando en el podcast de Haaretz que incluso están construyendo ya carreteras e infraestructuras ujú. en el norte de Gaza, lo que da una señal bastante evidente de que se pretende mantener una presencia fija. Mm, No Bueno, sé. bueno, por ponerlo en duda, construir carreteras es algo que el ejército hace de manera bastante habitual, para facilitar la movilización de tanques y cosas así por terrenos, que si no Sí, lo, serían lo- lo que, impasibles. lo que pasa Pero es que ujú, en el norte de Gaza ya se da la tarea por completada porque no queda nadie ujú, y el ejército ya ha aclarado que no va a permitir el retorno de claro. O civiles sea, lo que de podían estar Gaza. haciendo es poner infraestructura militar para esto, una ocupación militar permanente. Sí, Ujú. bueno, el tema Indefinida, llamémosla. el tema nos interesa y nos ocupa y Ujú, lo seguiremos con lupa. El otro asunto, como decíamos, el despido de Gallant, era una crónica de una muerte anunciada, ujú. pero bueno, pasa justamente días después de este escándalo por las filtraciones de la prensa y es una nueva maniobra, ¿no? de Netanyahu, pues para desviar la atención pública. Nuevamente el anuncio se hace a escasos minutos de las 8 de la tarde, ¿no? Que es el momento explosivo del noticioso en Israel, donde todo el mundo está enganchado a las teles. Por tanto, Netanyahu nuevamente sabe cómo y cuándo hacer estas maniobras para captar la mayor atención posible. Pero bueno, entrando un poco en materia de quién es Galan y lo que representa, ¿no? De hecho, no es el primer despido, ¿no? En marzo de 2023, antes de que empezara la guerra, ya hizo un anuncio de despedirle, porque Gallant se oponía abiertamente, de hecho, a seguir avanzando la reforma judicial, este plan del gobierno israelí de lastrar los poderes de la justicia para dar plenos poderes al poder ejecutivo, al gobierno. Gallant alertó que esto estaba fomentando una división social que ponía en peligro la seguridad nacional. Recordemos que entonces habían llamados a la insumisión por parte de miles de reservistas que decían que no estaban dispuestos a sacrificarse, a seguir sirviendo en el ejército de una dictadura instaurada por el primer ministro Netanyahu. Entonces, la movilización social masiva después del primer intento de despido hizo al primer ministro retroceder y reinstaurar a Galante en el cargo, cosa que no va a pasar ahora porque ya se ha oficializado y de hecho ya ha sido sustituido, ¿no? Cositas, ¿no? ¿Por qué ha Bueno, petado ahora? también antes de entrar en más detalles, mencionar que hace tiempo, cuando digo tiempo quiero decir hace meses, que Netanyahu ya está anunciando que tiene intención de despedir a Gallant, y que de hecho todo apuntaba a que lo quería hacer como en septiembre, pero luego ocurrió el ataque de los Buscas en el Líbano, que tomó a todo el mundo por sorpresa, incluyendo el ejecutivo israelí, porque, como dijimos, fue un ataque no planeado para ese momento, sino que parece que se llevó a cabo para evitar que el plan fuera descubierto. Y Netanyahu tuvo que retrasar
en la despedida de Gallant porque no podía empezar una guerra en el Líbano y despedir a su ministro de Defensa a la vez, aunque fuera por coherencia estética. Sí. No es que ahora el momento sea mucho mejor, seguimos esperando el esperado tercer ataque iraní y continuamos teniendo otros frentes abiertos, bueno, por no decir todos, Gaza, Líbano, Yemen, Irak. Entonces, no es que la situación sea mejor, pero bueno, es un poco menos, no sé, un poco menos fea que cuando estalló la guerra en el Líbano. Sí, no, pero bueno, lo cierto que es, como decía yo en la intro, ha conseguido cargarse a la única voz que ponía en entredicho sus decisiones estratégicas, ¿no? Sí, sí. Adelante, dilo tú. Ujú. No, hay, sí, hay tres temas centrales, ¿no? Que, por los cuales Netanyahu lo fulmina, ¿no? Uno, el tema del reclutamiento de los ultraortodoxos, ¿no? Se está debatiendo estos días. Vamos a poner un poco de contexto. La Corte Suprema falló a principios de año un dictamen en favor del reclutamiento inmediato de los ultraortodoxos en Israel, que hasta ahora han tenido una exención histórica de servir en el ejército porque se dedican en cuerpo y alma exclusivamente al estudio de la Torá. Esto es un status quo del que ya hemos hablado aquí, que implantado en Israel desde su fundación, y es una burbuja que ya no se sostiene, y más ahora cuando falta personal en el ejército, por lo que decías, Paul, de que estamos en todos los frentes abiertos y hay reservistas que ya han sido llamados por tercera y cuarta vez para ir a luchar en Gaza o en el Líbano. ¿Qué está pasando ahora? Que los representantes ultraortodoxos en la coalición del gobierno que sostiene a Netanyahu obviamente, están haciendo lobby de presión para frenar esta ley. Am, Netanyahu da señales de que quiere acontentarlos, pese a que se estaría saltando una resolución de la propia Corte Suprema. Y aquí está el debate de fondo también de esta reforma judicial, ¿no? Se mezcla todo. Y Gallant consistentemente se está oponiendo a estas maniobras de Netanyahu y está diciendo que es urgente reclutarlos y que se deben reclutar ahora. Eso para empezar. El segundo tema es la liberación de los rehenes, que fíjate, hasta nosotros mismos ya estamos hablando de este tema en lo bajo de los titulares, lo cual es muy lamentable, porque es el tema central, humano, ético, de todo este fallo, de todo el 7 de octubre, que es que 101 rehenes inocentes siguen en Gaza, la mayoría esperemos que vivos, aunque algunos ya se certifican que están muertos. Y Gallant prioriza un acuerdo para liberarles. Gallant, recordemos, no es un pacifista izquierdista de Tel Aviv, es un derechista militarista de mano Claro. dura. O Pero sea, es que es un militar y los militares son mucho más pragmáticos que los políticos. Esto siempre es así en Israel. bueno, exacto, es un militar venido a político y con este background que dices tú. ¿Qué dicen los familiares de los rehenes respecto al despido de Galán? Que es dicen, una continuación directa de los esfuerzos de Netanyahu para torpedear el acuerdo. Los familiares de los rehenes ya no saben qué hacer, ya no saben qué estrategia más usar para llevar su causa a lo alto de los titulares y a que su gente no caiga en el olvido. Es agónica la situación y me cuesta creer que 400 días después estemos diciendo esto aquí en Al-Ayam. Y por último, Paul, está el tema de que Gallant exigía Ujú. al gobierno establecer una comisión de investigación para depurar responsabilidades por la matanza del 7 de octubre. La matanza de Hamas del 7 de octubre ocurre porque hay unas negligencias evidentes de los dos sectores, del político ejecutivo y del militar, que facilitan, o diría yo, sí, facilitan que Hamas pueda entrar como Pedro por su casa a territorio israelí y hacer la barbaridad que hizo, ¿no? Y Gallant, nuevamente, con una ética no política, sino militar y funcional, está diciendo, ostras, aquí hubo mandos que fallaron, estos mandos tienen que ser investigados
y pagar el precio. Pagarán Sí. el precio. Yo no sé, Paul, si alguien a estas alturas va a pagar por Yo a estas ello. alturas no sé si vamos a llegar a las elecciones de 2026. O sea, me veo en esta pesadilla ya un lustro. Bueno, Am, es que aparte lo hablamos en el último episodio, el tema de la reforma judicial, esto lo hablaban también en podcast de Marker, creo que escuchaba esta semana, que claro, la reforma judicial, es decir, los cambios de sistema, la degradación de una democracia no pasa de la noche al día, ¿no? No es ah, que mañana nos despertaremos y no habrá democracia y no habrán elecciones, sino que se va carcomiendo ley a ley, ¿no? Ley que persigue a la oposición política, ley que impide a la prensa tal, ley que tal. Y así poquito a poco acabas llegando a que tal vez se celebren elecciones cuando toque, pero tan condicionadas y con tantos, ¿no? Con sí, tan... bueno, pasarán a ser unas elecciones de estas de maquillaje como las que se tienen en, pues, como en Irán o en Rusia o otras democracias autocráticas. Parece mentira, ¿eh? Que estemos diciendo esto, pero es que hay que empezar a Vamos por hablar aquí, hay que sí. hablar en estos términos y hay que no mantenerse, ¿no? Anestesiados o tratar de ver como esto como un problema irreal que no puede pasar en la denominada única democracia de Oriente Medio, pero las fuerzas que están en el poder, su agenda y por lo que pujan, va muy, muy encaminada esta, va muy en serio. Y no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas, sino de Bueno, querer ser liberal preservar. o antiliberal, básicamente, a estas Exactamente, alturas. exactamente, exactamente. Paul, ¿qué Hablando de pasamos? liberales, Pasamos ¿quieres de pasar al capítulo. siguiente tema? Sí, 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 sí. Este es Vamos otro, al país de los liberales. o de los antiliberales, no sé. A ver, Exacto, exacto. ¿qué me Vamos, dices, Paul? vamos a meternos en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos resultaron en una victoria contundente del candidato republicano Donald Trump, que 4 años después de su primer mandato va a volver por todo lo grande, con mucho más poder y apoyo y popularidad que la primera vez, al despacho oval en la Casa Blanca. Su retorno al poder viene acompañado, o vendrá acompañado, por un previsible cambio de guión, perdón, en la política doméstica, pero también, que es lo que nos interesa a nosotros en Arayam, en la arena internacional. Una de sus promesas centrales durante la campaña electoral fue que terminaría las guerras abiertas en todo el mundo. A ver, Trump es dado a la hipérbole y demás, pero hay que también escuchar y pensar cómo nos puede afectar en el caso que a nosotros nos ocupa. Mientras estaba de campaña, había dicho que él podría terminar la guerra en Israel en pocos días y también que pondría fin al conflicto o la guerra en Ucrania. Desde Israel se siguió con mucha expectación la noche electoral y aparentemente el gobierno de Benjamin Netanyahu se está regocijando en el regreso del líder republicano. Pero no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? Es así, es así. A mí, de hecho, esto que decías, Paul, de que no, ostras, Netanyahu y la derecha y la extrema derecha estarán súper entusiasmados, ¿no? Con que vuelva Trump y tal, porque ideológicamente aparentemente están en el mismo, ¿no? En el mismo estadio. Pero es más complejo el tema de lo que parece y vamos a entender el porqué. En primer lugar, porque Trump es un líder totalmente impredecible. Y Ujú. empezaremos por el final de los puntos que teníamos aquí por tratar, Paul. Y es que la gente tal vez aquí no es, en el público español o de habla hispana no es consciente, pero después de que Trump perdiera en 2020, poco después hizo una primera entrevista con el periodista israelí Barak Ravid, que escribió un libro sobre los acuerdos de Abraham. Yo lo leí en la publicación en hebreo, creo que está en inglés también, ahora no recuerdo el nombre. Y fue una bomba, porque en esta entrevista Trump cargó durísimamente contra Netanyahu y se reveló que su relación personal era pésima, porque Trump, bueno, un poco por lo que veníamos comentando en el primer segmento, consideraba a Netanyahu un líder totalmente desconfiable, mentiroso, trilero. Y no se equivoca.
no se equivoca y también en el Claro. trato personal, ¿eh? Fuera de lo político, también en lo personal tuvieron desavenencias. Si tuviera el libro de Barack Rabbit, lo tengo por la biblioteca, pero bueno, tenía algunas marcas que, hostia, es que realmente salía con unas palabras durísimas, durísimas contra Netanyahu. Sí, no Pero solo bueno. eso, o sea, no solo tienen mala relación estos dos líderes, sino que yo no me imagino a Trump dejándose pisar de la manera que Biden se ha dejado pisar este último año por Claro, Netanyahu. Es decir, si Trump decide poner líneas rojas a Israel de la misma manera que la administración Biden ha hecho los últimos años, eh, es una amenaza que hay que tomarse en serio, o el gobierno israelí sabe que se tendrá que tomar en serio, porque es el tipo de líder que puede decidir realmente poner un embargo a las armas o sanciones si así le apetece. Eh, exactamente, exactamente. Es que hay aquí mucho, mucho fuego, ¿eh? Hay mucho tema. Sí. pero vamos a entrar más, digamos, a qué quiere Mira, Trump en Oriente sí, Medio. O sea, ¿cuál mira, es su política exterior? sus palabras, literal. Si fuéramos un podcast súper producido, aquí pondríamos un corte de voz suya, pero como todavía no tenemos los recursos, por tanto, apoyar a Alayam y un día tendremos los recursos para tener un editor que meta estos cortes. Trump. En mi mandato hubo paz en Medio Oriente y pronto tendremos paz de nuevo. Arreglaré los problemas creados por Kamala Harris y Joe Biden y detendré el sufrimiento y la destrucción en el Líbano. Volveremos a una paz real y duradera y lo haremos correctamente para que no se repita cada 5 o 10 años. Ujú. Y El tiene, famoso Deal of the Century, del cual siempre habla. exactamente, tiene un argumento que le avala, que es el Deal of the Century, que son los Ujú. acuerdos de Abraham con los cuales Israel formaliza relación con varios estados árabes y musulmanes de la región, Emiratos Árabes, Bahrein, se reanudan las relaciones importantes con Marruecos y Sudán, que finalmente Ujú. no ocurrió. Y Trump, con esta visión con la cual se vende de ser un hombre de negocios, de ser un hombre que va al grano, que consigue resultados, puede presumir realmente de un resultado que es este y que no es moco de pavo. Y Claro. detrás hay mucho más. Gestionado por su yerno Jared Kushner, por cierto. Sí, y en Israel por gente que llevaba décadas trabajando en la sombra por fortalecer estas relaciones Por supuesto. diplomáticas, comerciales y militares con estos países, con el denominador común de que son también férreos enemigos de Irán. Es un tema, bueno, Claro, que tiene mucha este es cola. el tema. El tema iraní aquí es importante porque, claro, te lanzo la clásica pregunta que nos hacemos los judíos, que es Matov la Yehudim. O sea, ¿es bueno Trump para Israel? ¿Es bueno Trump para el mundo judío? Son dos preguntas distintas, pero en el caso de Israel hay un denominador común entre los intereses geopolíticos americanos y los israelíes, y es que ambos países están interesados en debilitar Irán. Ahora, cuando digo que Estados Unidos está interesado en debilitar Irán, concretamente hablo de el Partido Republicano y más aún de Trump, porque bajo los mandatos demócratas, tanto de Obama como de Joe Biden, la política hacia Irán ha sido una de acercamiento, reconocimiento tácito, por así decirlo. Condenas a violaciones de derechos humanos y todo lo demás, pero por otro lado, sentarse en una mesa de negociaciones y, bajo Obama, por ejemplo, crear el JCPOA, el acuerdo nuclear bajo el cual Estados Unidos dijo que reduciría las sanciones económicas impuestas a Irán a cambio de que Irán regule o implemente ciertos compromisos en su programa nuclear para no alcanzar el desarrollo de una bomba. En contraste con esto, o sea, vamos a entrar un poco en esto, es interesante. Yo pillé este dato, que bajo Obama se liberaron 1,7 mil millones de dólares a Irán como parte del JCPOA, de este acuerdo nuclear. Y Irán, al menos bajo el gobierno actual que tiene ahora, el régimen de los ayatolás, cuando obtiene este exceso de liquidez, y hemos podido ver, lo invierte.
en fortalecer sus proxies en Oriente Medio, su famoso anillo de fuego. Lo invierte en armar a Hezbollah, en armar a Hamas y también en llevar a cabo actividades desestabilizantes en Siria, Irak, Yemen famosamente interviniendo a favor de los hutíes en su guerra civil. Y también, por supuesto, a nivel interno, refuerzan su propia guardia revolucionaria para que estos sean incluso más draconianos con la imposición de sus leyes de la Sharia islámica, cortar el brazo a los ladrones y imponer el velo a las mujeres y ahorcar a los homosexuales y todo lo demás. Entonces, todo esto se exacerba cuando Irán gana liquidez, al menos según hemos podido ver bajo los mandatos de Obama y de Biden. Bajo Trump, cuando él fue presidente en 2016, ¿16 o 17? 16 fue, 16. eh, impuso más sanciones a Irán. Impuso más sanciones a Irán y incluso empujó para un mayor aislamiento político internacional a Irán. Y Irán, hay que fijarse en la bolsa iraní, el día que Trump fue elegido presidente hace 2 días, la bolsa iraní cayó a los suelos porque ya se veían a venir que las van a pasar mal estos siguientes años. Sí, es que, bueno, es que este es uno de los grandes frentes y hace, no sé, que sea, de nuevo, es que todo se me hace muy, muy imprevisible, ¿no? Y claro, Ya, si realmente el mantra que ha vendido Trump es que quiere parar las guerras, todas, que va a ser el hombre de la paz, de hecho... Es que hay un tema aquí a nivel interno. En los últimos días de campaña, él incluso recluta figuras de la comunidad musulmana en América y sale en meetings, ¿no? Con imanes que apoyan a Trump, reivindicando esta figura que tuvo en el pasado, ¿no? Como promotor de estos acuerdos de Abraham, y lo venden como el único capaz de detener la sangría en Gaza, en el Líbano y de parar toda esta crisis precisamente por su contundencia en la búsqueda de resoluciones. Entonces, aquí hay muchos temas de fondo. Hay la evidencia y el apriorismo del apoyo bipartidista a Israel, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, porque si hablamos de relaciones personales, hemos dicho ya que Trump con Netanyahu no se iba bien, pero Biden tampoco se llevaba bien, pero en el fondo este apoyo bipartidista del sistema que concibe a Israel como un aliado clave e incuestionable, esto lo va a seguir sosteniendo más allá de lo que, ¿no? De lo que nominalmente pueda decir o amenazar Donald Trump. Este es un tema. Luego, a nivel interno norteamericano, también es importante mencionar, ¿no? Que a pesar de la victoria contundente de Trump, la comunidad judía sigue siendo mayoritariamente prodemócrata, ¿no? Tenías un dato apuntado que solo el 20% de los judíos en Norteamérica, en Estados Unidos, sí, votaron por estas son Trump. estimaciones porque es difícil saber el número exacto, pero es aprox un 20% de los Sí, judíos americanos que han votado a Trump, exactamente. lo que significa que el 80% sigue votando demócrata, que Y es lo que luego tradicionalmente votan. había tú has desgranado muy bien la arena en Irán, y luego hay el otro que es Arabia Saudí, que Ujú. podría ser la clave de todo este embrollo. ¿Por qué? Trump ve a Arabia Saudí como una fuente de negocios brutal. Y Trump es un hombre de negocios que lo que va a priorizar son los negocios de las grandes corporaciones, las grandes fortunas, de la gente cercana a él, a su familia o él mismo. Y en Arabia Saudí hay muchos negocios por hacer. Y además tiene un tipo de líder, bueno, el líder en la sombra, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, que es del agrado total de Trump. O sea, Trump se lleva a la perfección con dictadores. Incluso se acercó a Kim Jong-un de Corea del Norte, con Arabia Saudí, con Putin. No tiene ningún tipo de reparo en alabar los dotes y los procederes de este tipo de líderes
de dictaduras muy, muy, muy crueles y sanguinarias que no tienen ningún tipo de pudor ni respeto por los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el ángulo aquí? En lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Israel-Palestina pasando por Riad, ¿no? Si en teoría quiere acabar la guerra a toda costa en Israel y en Gaza, y a su vez pretende este acercamiento de Arabia Saudí con Israel y este incremento de los negocios de Estados Unidos con Arabia Saudí, supone que Arabia Saudí tiene que aprobar la fórmula para la paz que se dibuje para Israel y Palestina. Y Arabia Saudí sigue insistiendo en cuál es la fórmula, que es la fórmula de los dos estados, la capitalidad compartida de Jerusalén, el fin de la ocupación en Cisjordania y los planes de Aquí es donde se reconstrucción. pone peliagudo, Exacto, los planes de porque reconstrucción no para estamos Gaza. en el mismo mundo que antes del 7 de octubre. Antes del 7 de Exacto. octubre tal vez esto hubiera sido, tal vez hubiera una base para hacer este tipo de negociaciones entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Claro, pero Hoy es esto muy difícil. es todo un círculo, Paul, un pez que se muerde la cola, pero de verdad, ¿no? Porque decíamos, no, al principio, aparentemente Netanyahu y Trump y sus gobiernos perfecto para los colonos y para tal. O sea, no está tan claro, porque, claro, Bueno, Trump puede venir, levantarse por la mañana y decirle a Bibi, oye, yo estoy ya cansado de esta movida. Y de tus colonos radicales de Gaza ni hablar, de toda la pasta que estamos invirtiendo en vuestras bombas se va a acabar. Y o aceptas esto, que es lo que nos están diciendo los saudíes, que hay que ujú. terminar con esto, que hay que favorecer la vía diplomática, que hay que impulsar los dos estados tal y cual. Claro, Netanyahu se queda ahí vendidísimo porque tiene que... Bueno, esto puede ir de una de dos maneras. La que tú has descrito, que es un escenario totalmente posible, que Trump accede a las peticiones de Arabia Saudí y insiste en la creación de un Estado palestino, o puede ir por el otro lado, que es que vaya mal para los palestinos, que Arabia Saudí así siga defendiendo la causa palestina en público, pero empiece a avanzar hacia una normalización de relaciones con Israel y Estados Unidos sin hacerles mucho caso como se ha hecho en el pasado y condenar la causa políticamente al olvido. Pero, como he dicho al principio, esto es un escenario menos posible hoy de lo que era antes del 7 de octubre, porque la causa palestina ha ganado mucha atracción en la política internacional a raíz del ataque de Hamas. Sí. Y por eso lo digo, y además, Trump no tiene una fascinación genuina por la causa sionista y el Estado de Israel, es decir, ¿no? O sea, así como Biden sí que la tiene. Ujú. Muy, muy, además, muy, muy, muy dentro de su corazón, ¿no? Y no estoy aquí erigiéndome en defensor de Biden ni de sus políticas, tal. Digo, mirando su precedente histórico, sus actuaciones y declaraciones, él siempre ha sido muy, muy fervientemente defensor de Israel y aquí lo hemos hablado en Al-Ayam, como después del 7 de octubre él viajó personalmente a Israel, pocos días después estuvo del lado de los familiares de las víctimas y los rehenes, cosa que no hizo ni el propio Netanyahu. Y Trump, bueno, incluso en declaraciones en el pasado ha rozado tópicos antisemitas o no, ha alertado a los judíos de su país que si no votaban lo correcto, es decir, no votaban por él, estaban, ¿no? Él había dicho que si no Pri- ganaba las elecciones sería por culpa de los judíos. Esa fue la cita. bueno, es eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, haciendo un repaso ideológico y declarativo de Trump, no trasciende, ¿no? Una fascinación o un apoyo ideológico, sentimental, histórico hacia la causa de Israel, más allá de los partidismos y No, las para diferentes nada. Como tú has dicho, es ideologías. un businessman y lo que le mueve es la pela. Sí, Lo que exactamente. comporte más beneficios No- y para adelante. Entonces,
Pero, de nuevo, o sea, no queremos caer en las simplificaciones ni engrandecer tampoco lo otro, porque la política del Partido Demócrata, como comentábamos antes de empezar a grabar, Paul, ha sido bastante cuestionable y fallida respecto a la resolución del conflicto, porque a la práctica, Biden y su administración hizo reiteradas alertas o puso supuestas líneas rojas al gobierno de Israel, que el gobierno de Israel se pasó por el forro, ¿no? Como la invasión de Ujú. Rafah o el tema del corredor de Filadelfia o recurrentes... Sí. Teniendo en cuenta el apoyo que ha mostrado Estados Unidos a Israel en toda esta guerra, desde el principio, el apoyo que han mostrado ha sido aquello sólido, incondicional. Israel se lo ha echado en cara con la manera en que han desestimado constantemente sus avisos, sus líneas rojas. O sea, la Claro. relación ha sido una de siguen mandándome bombas, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Sí, pero es eso, a la práctica, a pesar de las discrepancias públicas, ha seguido habiendo apoyo militar, apoyo diplomático y apoyo económico y al principio de la guerra apoyo sentimental. Ahora, ¿qué puede pasar? Siempre nosotros evitamos ser oráculos del futuro y menos con un Trump en el poder, pero también puede ser eso, que el tipo se canse, mire Sí. las cuentas y diga, hostia, esto no me cuadra. Y más si en teoría lo que le ha hecho ganar las elecciones a nivel doméstico es el tema de la economía, de la inflación y de querer priorizar, ¿no? la Ujú. cartera de los norteamericanos y no estar perdido en guerras foráneas y tal. O sea, ¿quién no te hace decir que diga, oye, tienes hasta el 20 de enero para acabar todo este lío? Porque de lo contrario, ¿cuándo está dispuesto el gobierno de Netanyahu de acabar esto? Estamos en la guerra más longeva de la historia que no tiene vías de acabarse en ningún frente. Y al final, ninguno de los objetivos fijados en Gaza se ha logrado, que es terminar con Hamas y devolver a los rehenes. En el Líbano, los altos estamentos militares están pidiendo y están diciendo ya esta semana que la operación terrestre debería acabarse, que se han Sí, o sea, alcanzado. digamos, arrasado todos los poblados que hay en un margen de unos 10 kilómetros al norte de la frontera, que es justo la zona de buffer que reclamaba el gobierno israelí, según también el Acuerdo de Naciones Unidas, el famoso, que es 1017. Entonces, Exactamente. claro, ahora que han arrasado toda esa parte de, bueno, los poblados y que, a ver, es muy triste para la población local, evidentemente, es una tragedia, pero a nivel militar era el objetivo de israelí, ya lo han conseguido, ya no tienen nada más que hacer. Habrá que ver. ¿Quién Pero sabe si... como hemos estado viendo a lo largo del último año, cuando parece que una guerra se va a acabar, Netanyahu de alguna manera encuentra la manera de justificar su continuación o de empezar algo nuevo. Yo tengo mucha expectativa, Paul, de ver Yo de también cómo estoy se en va a vilo. cómo se va a Estoy en vilo. desarrollar, de cómo se va a desarrollar esta relación. ¿Cuándo va a Puede venir, pasar de todo. cuándo va a Literalmente venir puede Trump? pasar de todo. No está Claro, nada claro. ¿cuándo va a venir Trump por primera vez a Israel? El lenguaje no verbal va a ser muy importante aquí. O sea, o sea, a partir de ahora nos tenemos que centrar en detalles que tienen que ver mucho en lo personal y en lo caprichoso, cosa que Ujú. influye mucho en la toma de decisiones de Netanyahu y de Trump. Y tal vez todos estos asuntos tan de fondo que hemos ido mencionando tienen importancia, pero tal vez menos, ¿no? Sí, porque ahora la relación Estados Unidos-Israel va a ser la relación entre dos strongmen con tendencias autocráticas. Entonces, claro, todo depende de cómo se lleven ellos. Totalmente, ostras, sí, 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 sí. No sé, entonces, ¿va a ser bueno? ¿Va a ser malo? No, 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 es que no lo sabemos. ¿Va a ser diferente? Eso Probablemente. seguro. Sí, Eso seguro. pero no sé, la verdad que yo terminaría este segmento con un montón de signos de interrogación, Ujú. con también con el no, o aclarar que, bueno, nosotros obviamente tenemos nuestras afinidades o cosas que creemos que son mejores o peores para la realidad de lo que nos toca, pero desmintiendo que lo de antes fuera lo ideal o lo mejor, porque
¿por qué Bueno, no? ya hemos visto cómo ha acabado. No, y también el Partido Demócrata se ha visto muy influido y carcomido por estos movimientos de izquierda radical que en Estados Totalmente. Unidos han promovido esta narrativa pro-palestina en muchos casos tóxica, ¿no? Y alejada de la realidad y favorable a la narrativa y los argumentos de Hamas y las acciones de Hamas y Hezbollah. Entonces, y esto, bueno, ha penetrado, ¿no? En una parte del Partido Demócrata y por tanto ha condicionado también el discurso y el quehacer del Partido Demócrata a nivel doméstico y a nivel de la guerra y las acciones en Oriente Próximo. Y no se puede Sí, es negar. esta filosofía que ha gobernado un poco la mentalidad liberal de izquierdas de Estados Unidos en los últimos 10 años, de que si tú te dedicas a señalar a, a los opresores, a los machistas, a los racistas y sí, aislarlos socialmente, condenarlos, eso no necesariamente te gana puntos políticos. O sea, uno Eso puede es, decir que estás haciendo lo correcto moralmente, pero parece que cuando llegan las elecciones y la gente tiene que votar, les interesan otras cosas. eso es. Porque al final ha ganado un hombre que a lo largo de su campaña pues ha dicho cosas horribles sobre puertorriqueños, judíos, mujeres, afganas, o sea, cualquier nacionalidad que te puedas imaginar y ha ganado con el voto mayoritario de las comunidades afroamericanas y latinoamericanas. Entonces, esto es algo que yo creo que los demócratas estadounidenses van a tener que darle muchas vueltas de cara al futuro. Ya, tío, es heavy, ¿eh? O sea, Es heavy, es es heavy. un, ostras, ¿no? Un líder político que sale en prime time diciendo que Peña se come a los gatos y tal. Hostia, sí, Ay, sí, what a time to be alive, ¿no? what a time to be Pero alive. bueno, eh, Seguimos con el sí, tercer tema. sí, seguimos para adelante. Como habitualmente en Alayam reservamos el tercer tema, ¿no? Para asuntos así un poco más, no sé si diría filosóficos o de reflexión. Aquí Tertulia. sí, tertulia, hubo un tema polémico, hostia, polémico y único, ¿no? ¿Qué pasó, no? La semana pasada hubo una polémica heavy en el panorama mediático de Israel. Durante una conferencia organizada por el diario Haaretz en Londres, su editor y máximo inversor, Amos Shoken, dijo, abro comillas, el gobierno de Netanyahu no le importa imponer un apartheid brutal sobre la población palestina. Evade los precios que pagan los dos lados por la protección de los asentamientos mientras combate a los luchadores por la libertad palestina que Israel denomina terroristas. Luego, horas más tarde o un día más tarde, Shoken aclaró que, abro comillas, jamás no son luchadores por la libertad y que merecen ser castigados duramente por el 7 de octubre, pero de inmediato ministros del gobierno exigieron detener toda publicidad institucional en el diario y suscripciones de instituciones públicas que son una fuente de ingresos vital para cualquier medio de comunicación israelí. Y lo más paradójico de esto, Paul, es que el propio diario Haaretz escribió un editorial contradiciendo y atacando duramente las palabras de su propio editor bajo el titular El terror no es lucha por la libertad. Es fuerte. Es como dijo el periodista israelí Anshel Pfeffer, que fue periodista de Haaretz muchos años, ahora escribe exclusivamente para The Economist, pero cuando pasó toda esta polémica, él escribió en Twitter que tanto es la primera vez en la historia que la editorial de un periódico se dedica exclusivamente a criticar no solo al amo y editor en jefe y miembro de la junta del periódico, sino también uno de sus máximos inversores. Es algo, Es que, yo vi el vídeo de las declaraciones y metió la pata. sí.
Uf. Hablemos de las declaraciones, porque claro, a ver, dijo muchas cosas. Lo de que a Netanyahu no le importa imponer un apartheid brutal sobre la población palestina, esto es bastante línea editorial típica de Haaretz. O sea, Haaretz es el periódico de izquierdas de Israel y fácilmente el periódico más crítico con las acciones del gobierno. Uno que a menudo da voz a víctimas palestinas de la guerra. Y que constantemente está investigando pues, vulneraciones de derechos en los territorios palestinos ocupados. Entonces, hasta aquí, bien, todo según el guión, pero claro, la metedura de pata fue lo de llamar a los combatientes de Hamas luchadores por la libertad palestina, que Israel denomina terroristas. No, es que el problema es que no se refirió a jamás. Claro, claro, lo dijo Es en que, general, luchadores por la claro, libertad. entonces Claro. sus palabras, refiriéndose a luchadores por la libertad, se da a entender que puede englobar a cualquiera que se resiste Ujú. mediante la lucha armada a Sí. Israel, ¿no? Y Claro, eso pero puede. y luego salió con su rectificación diciendo, no, 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 jamás no son luchadores por la libertad, pero esa corrección fue incluso peor porque entonces estás diciendo que los que no son jamás sí que lo son, la yihad islámica de Gaza Claro. son luchadores por la libertad. Es que, bueno, pongamos un poco en circunstancia, ¿no? O sea, no sé, qué es legítimo o qué es no, ¿no? En la lucha armada contra una ocupación militar, ¿no? No sé, claro, si viene el ejército a tu pueblo y va a secuestrar a tu primo y pega un tiro a tu colega y no sé qué y tal, y tú, pues, agarras una piedra e intentas ahí tirarle al jeep de los soldados que han causado daño a tu gente en tu pueblo y tal, eso. ¿Sería legítimo o no? Yo creo que supongo que yo actuaría así, ¿no? Quitándolo del contexto de Israel-Palestina. Entonces, si te estás oponiendo, ¿no? a fuerzas de ocupación que vienen a hacer daño a tu pueblo, a tu gente, sin aparente motivo previo, eso diría yo que podría ser considerado como más legítimo. Ahora, terroristas que invaden, masacran, secuestran y violan a inocentes de manera indiscriminada, Civiles sea. inocentes. Es que esta es la diferencia clave. El terrorista ataca concretamente a civiles como medio de coerción política. Y esto es lo que se condena internacionalmente y nosotros condenamos y que de hecho se puede incluso ligar con lo que pasó anoche en Ámsterdam. O sea, que las discrepancias políticas y la animadversación incluso entre enemigos, se puede decir, es totalmente justificada y se tienen que protestar las causas injustas y se tiene que resistir las ocupaciones y demás, pero lo que no es justificable es coger gente aleatoria a quien no conoces y ir a infligirles daño físico. Y Mira, de esto estamos hablando. sí, sí. Repasamos algunos ese Sin, apunte. sin decir que lo que pasó en Ámsterdam fue terrorismo, por supuesto. Sí. No es lo mismo, pero hablamos al final de lo mismo, que es el respeto hacia la vida humana, sobre todo aquellos que no están involucrados activamente en una guerra. Te hago un repaso de lo que decía, es muy interesante. Yo leí al detalle en hebreo el editorial contra el editor, que es lo que decías tú de que mencionaba Ansel Pfeffer, ¿no? Algunas cosas que decía, abro comillas, no lo digo yo, lo dice el editorial, dice, el hecho de que no se refiera jamás no da legitimidad a otros actos terroristas, aunque sea bajo el propósito de liberarse de la ocupación. Dañar deliberadamente a civiles no es legítimo para avanzar fines políticos. O sea, el editorial de Ares está en línea con el editorial de Paul Sánchez en Alayam, que es lo que acaba de decir. Luego dice, todo grupo que defiende asesinar a ancianos y mujeres es un grupo terrorista y sus integrantes son terroristas, en alusión evidente a Hamas. Otra cosa, otros pueblos ocupados lideraron luchas de liberación y no toda revuelta o revolución es terrorismo. Correcto. Pero el concepto de luchadores por la libertad que utilizó Schocken tiene un concepto romantizador. Sí, Luego, esa frase me gustó mucho, de hecho, que hablar de luchadores por la libertad le da como una pátina romántica
a los actos terroristas, claro. Exactamente. Luego aclara el propio Aretz que otros líderes palestinos, como el propio Mahmoud Abbas, el envejecido y desacreditado líder de la autoridad palestina de Ramallah, él mismo, muy contrario a Hamas, declaró en el pasado que el terrorismo no es legítimo para la lucha por la liberación de Palestina. ¿Qué más? Netanyahu los consideró. Bueno, sí, Netanyahu considera a cualquier líder palestino, sea Hamas o Fatah, considera a Fatah de Mahmoud Abbas como terror diplomático para así diluir cualquier diferencia entre las dos grandes facciones y de facto desacreditar toda lucha por la liberación de Palestina. Y concluye el editorial diciendo que Shoken erró en sus palabras, eh, pero aclara que Shoken y el propio diario durante años siempre ha apostado por la solución no violenta al conflicto, apoyando la solución de dos estados, una vía que Netanyahu y sus socios quieren enterrar. Las últimas palabras es una manera de tratar de abrazar de algún modo al editor que evidentemente se equivocó con sus palabras, pero que paga el sueldo de quienes escriben Sí, sí. este, Es como, este, bueno, tenemos que darle un este- caramelito, sí. Sí, exacto. No, es curioso, ¿no? Y bueno, da fe, creo que es de celebrar que Da fe ocurra. de la integridad periodística de Haaretz, ante todo, que son un gran medio y siempre lo han Sí, sido. sí. Y como decías tú, ahora entramos un poco a qué es lo que representa Aretz, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien. Recuerdo en mi visita a Israel ya post 7 de octubre, cuando fui al frente de guerra en Gaza y visité los kibbutz atacados y tal y cual. En la vuelta en autobús con uno de los periodistas en que íbamos a la delegación, me decía una frase que he escuchado mucho en Israel, que ¿cómo es posible que exista Aretz, ¿no? Que mete mierda contra Israel en tiempos de guerra y es una vergüenza y tal y cual, que es el mensaje habitual de quienes ven la realidad en blanco-negro y critican a Aretz porque es el único medio que pone el dedo en la llaga y que denuncia las vulneraciones de derechos humanos que deben denunciarse. Y yo le vine a replicar en la línea contraria. Le dije, es que si no existiera Aretz, entonces ¿qué, no? Porque todo el resto, al final, y más en tiempos de guerra, son replicadores y avaladores de los discursos del poder político y del poder militar, Ujú. prácticamente sin cuestionamientos, ¿no? Y en Aretz, a pesar de que evidentemente es un medio de línea editorial, llámale de izquierdas o progresista o liberal, también existen multiplicidad de voces, como ocurre en el caso del propio editorial que hemos tratado ahora. Es decir, yo tengo la suscripción de Aretz y leo artículos de opinión. Evidentemente, no leerás casi ninguno alabando a Netanyahu, pero en los temas centrales que ocupan el debate mediático político en Israel, encuentras voces enfrentadas, o sea, sí, literalmente enfrentadas Claro. respecto, por El ejemplo. mismo, dale, di tu ejemplo. No, por ejemplo, respecto al rol de Tzal de las operaciones en Gaza, ¿no? Te encontrarás a un periodista, Amir Tibón, no sé qué, defendiendo abiertamente que la actuación de las fuerzas de defensa de Israel ha sido súper efectiva y brillante y tal, y luego te encontrarás al lado un artículo de opinión de una articulista árabe, palestina residente en Israel, Hanin Majdali, que denuncia o cataloga la realidad de Gaza de genocidio y da sus Sí, esa es la argumentos. gracia de Haaretz, precisamente esta polifonía que la saben llevar muy bien. Y sí, no se esconden de bueno, los de, de lo- de denunciar, de cosas que ningún otro medio aparece. Lo que siempre decimos, en las teles israelíes no se ven las ruinas de Gaza, no se ve, o bueno, si se ven es con un tono celebratorio. Y esto no es porque, digamos, haya un control férreo sobre los medios por parte del gobierno, como ocurre en países dictatoriales. O sea, al final hay libertad de prensa en Israel y cada medio elige su ángulo. Sí que hay
medios en los que Netanyahu pues tiene metidos sus tentáculos, por así decirlo, de manera no bonita, mediante ¿cuál es la palabra? Sobornos y también gente afín, infiltrada, etcétera. Pero son contados estos casos y el tema de la uniformidad de voces en la prensa israelí se debe más al hecho de que cuando, lo hemos dicho antes también en este podcast, cuando un país está en guerra, cualquier país, la opinión pública tiende a cerrarse en banda, mucho más de lo habitual, en contra del enemigo común. O sea, tienden a desaparecer un poco las discrepancias internas. No desaparecen, por supuesto, pero a nivel de medios, el papel que juegan los medios durante las guerras es uno de animar la moral de la población para continuar la guerra y llegar a la victoria que a nivel nacional se desea. Ujú. Por eso el trabajo que hace Haaretz es de valientes. O sea, son realmente unos valientes que van ahí a criticar cosas que es que ningún otro medio ni se plantearía criticar, precisamente por esto, por no ser señalados como traidores o gente que quiere que Israel sea destruida, sino son capaces de mantener pues sus principios éticos y morales y decir las cosas que están bien las celebramos y las que no deberíamos estar haciendo o no se deberían hacer, condenarlas y denunciarlas. No, y luego también, por destacar, yo no les pondría, o no les daría un punto a favor no solo por esto que decías, Paul, ¿no? Por esta integridad y valentía de ir a remar a la contra, aunque, aunque el precio a pagar sea muy alto, sino también por la calidad. Es decir, hay, no sé, Aretz tiene prácticamente un especialista o una especialista en cada ámbito, ¿no? En el ámbito Sí. policial, en el jurídico, en las relaciones con Estados Unidos, en el analista militar, Samos Arel es Vamos a ver, brillante. es un crack, es un Es crack. brillante porque, Sí. y no lo vamos a catalogar de hippie ni de anti y tal, o sea, es un tío muy bregado, ¿no? En el terreno militar y tal y cual, pero es prácticamente la única voz que puedes escuchar en hebreo tratándote, ¿no? Los frentes de guerra y los avances militares y las decisiones que se toman y tal, fuera ¿no? De este blanco-negro y de este, ¿no? Bueno, Hooliganismo es capaz de mediático. analizar las operaciones militares pues, con el pragmatismo y la frialdad que se usa, digamos, en los estados mayores. Lo cual es muy grato de ver, porque notas como un respeto hacia la inteligencia del lector cuando lees sus artículos. Sí. Te está pues ayudando a entender la lógica detrás de las operaciones militares y, como tú dices, sin nada que ver con política. Eso es. Así que bueno, no sé, yo creo que un poco esto era, ¿no? El asunto, Paul. Yo Sí. creo que era tratar de elevar un debate que pone de manifiesto también otro de los tantos debates de fondo que hay actualmente en Israel, que aquí se materializó a través de esta anécdota, pero que nos toca de lleno a la IAM, porque se refiere también al panorama mediático, periodístico, que es en el que nos movemos, lo mezcla un poco todo, ¿no? Lo Ujú. político, lo moral, filosófico, si quieres decirlo. Y eso. Paul, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? De Total. nuevo, Otra semana condenando. agotadora, como todas. Sí, normalmente el jueves me sueles decir lo mismo cada semana y suele ser, el patrón se repite, ¿no? A ver si nos dan un Em, break. Sí. sí, de nuevo, bueno, condenamos lo que hemos dicho al principio. Estamos realmente muy consternados Ujú. por esta agresión, nueva agresión en suelo europeo, en este caso Nuestro contra. apoyo a los judíos de Ámsterdam, por supuesto. También, por supuesto. Y por último, y como siempre, recordamos, si os parece que nuestra labor es importante, os caemos bien o no también, pero os gusta lo que hacemos en Alayam, a suscribiros a nuestro Patreon, os podéis suscribir gratis o aportando unos euros que nos ayudarán a seguir adelante con esta noble misión y recomendarnos, comentar. Los comentarios que nos enviáis pues siempre mola, ¿no? Porque nos da feedback de que si lo que hacemos está bien o menos bien y nos encanta hablar con nuestra audiencia. Y eso es. Paul, un abrazo, Shabbat Shalom y que la semana que viene sea un poco más Shabbat tranquila. Shalom, Ofer, que vaya bien. Hasta la próxima.